bueno, de el Global Forum on Cyber Expertise. Volvemos a temas más latinoamericanos y ahora les quiero presentar al vicepresidente del Ente Nacional de las Comunicaciones de Argentina, de ENACOM, el doctor Gustavo López, quien nos va a hablar sobre las tecnologías de información y comunicaciones como derecho humano. Para los argentinos sabrán que es un tema que ha estado bastante comentado últimamente por una serie de nuevas regulaciones que hay al respecto. Y Gustavo ha tenido en su complicada agenda la gran gentileza de estar con nosotros acá en esta mañana de Buenos Aires. Bienvenido, Gustavo, un gusto verte. Yo a la noche veo televisión con mi mamá para acompañarla y anoche te vi por la tele, así que te escuché con mucha atención. Y bueno, bienvenido. Es un tema súper importante del que se ha hablado bastante en estos 2 días y seguiremos hablando porque hay mucha gente que todavía no tiene acceso. Se ha visto quizás un poco más evidentemente ahora en la cantidad de chicos que no han podido seguir con sus clases porque no tenían computadoras o no tenían conectividad en sus casas. Entonces, es un derecho humano poder educarse, poder comunicarse, poder estar en contacto y creo que hemos visto claramente qué significa esto en este momento que estamos aislados y que no podemos ir a nuestros lugares de trabajo. Yo no he podido volver a la universidad a dar clases, doy clases virtuales. Así que nunca más oportuno tenerte con nosotros para que nos comentes de este tema y nuevamente te agradecemos mucho la gentileza de que compartas este rato con nosotros. Y No, bienvenido. gracias. Buenos días a vos, Olga, buenos días a todos, buenos días a todo el equipo que está llevando adelante estos congresos simultáneos, el 12º Congreso del Sur y el 4º Congreso Argentino. Realmente para mí es un honor poder participar de estos encuentros y dialogar con todos ustedes. La pandemia ha puesto negro sobre blanco en el mundo. Yo me voy a referir a mi país, a la Argentina, algo que se venía diciendo, pero que quedó expresado o graficado a partir de la pandemia, que el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación eran un derecho humano básico. Y vos, Olga, hablabas en la presentación del derecho humano a estudiar. Claro, hay un derecho a estudiar en la medida, y ese derecho se concreta, en la medida que se generen las condiciones necesarias y suficientes para poder acceder a ese mínimo que implica, por ejemplo, en nuestro país, la gratuidad de la enseñanza. ¿Por qué señalo esto? Porque la pandemia nos ha demostrado que el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación son, en definitiva, el acceso al estudio, el acceso al conocimiento, el acceso a la cultura, pero también es el acceso al trabajo, el acceso a la industria, el acceso a la producción. Hoy, sin conectividad, un comerciante no puede vender porque necesita tarjetas de débito, necesita tarjetas de crédito, necesita un postnet. Los estudiantes en la pandemia no podrían estudiar porque el aislamiento social preventivo y obligatorio obliga, valga la redundancia, a quedarse en la casa de uno. Entonces, así como a principios del siglo XX, los sanitaristas fueron los que generaron la conciencia en las conducciones políticas de que las redes de agua potable y cloacas eran una condición necesaria para evitar enfermedades y a partir de allí el acceso al agua fue un derecho humano básico, o por lo menos en aquel entonces todavía no existía el concepto de derecho humano básico, pero sí un servicio público y un derecho ciudadano, así como en el siglo XX el acceso al agua o el acceso a la electricidad eran derechos ciudadanos esenciales, elementales, hoy al siglo XXI lo son estos accesos a las tecnologías de la información y de la comunicación. No podrían los chicos terminar o cursar este año si no hubiéramos conseguido, por acuerdo de partes, la gratuidad en la navegación en las páginas educativas en todos los estamentos, por lo menos en nuestro país. La pregunta que uno se hace, y antes a lo mejor uno lo hacía en el acceso a la cultura en general, es, ¿son industrias? Sí, son industrias. ¿Son negocios? Sí, son negocios. Y como tales, hay que preservar el desarrollo de la industria, hay que preservar el desarrollo del negocio, pero ahí
interviene la política pública. En un sistema democrático es el gobierno, que es la representación del pueblo, y el Congreso de la Nación, que es la representación del sistema popular y del sistema federal. Es allí donde interviene la política para establecer reglas democráticas que garanticen equidad en el acceso a estas tecnologías, ya que sin estas tecnologías podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hoy ha quedado demostrado que el comercio, la industria, la producción, la ciencia, la tecnología necesita del acceso a las telecomunicaciones o a las comunicaciones y a las tecnologías de la información. Entonces, el presidente de la Nación, hace 2 meses aproximadamente, el 20 de agosto, dictó un decreto de necesidad y de urgencia que luego fue refrendado por el Congreso Nacional y se ha convertido en ley, que declara a la telefonía celular, a la telefonía fija, a la televisión de pago y a Internet servicios esenciales, servicios públicos esenciales en competencia. ¿Qué significa esto? Significa generar, desde el punto de vista legislativo, las condiciones para que el Estado pueda intervenir en una regulación democrática que no elimine la competencia entre los privados, porque son ellos los que van a seguir brindando el servicio, pero que permita generar condiciones para que todos puedan acceder. Yo voy a contar la anécdota de una alumna que tengo en la universidad. Yo doy clases en 2 universidades en mi país. Una es la Universidad de Buenos Aires, la más grande, una de las más antiguas, pero la más grande, y otra es la Universidad de José C. Paz, una de las más nuevas, que está emplazada en el segundo cordón del conurbano bonaerense y que es una zona muy pobre de primera generación de estudiantes universitarios. Y si bien habíamos conseguido a través de acuerdos entre el Estado y las empresas que mientras durara la pandemia la conectividad iba a ser de navegación gratuita en las páginas educativas, una alumna me escribe diciendo que tenía problemas para conectarse con la página de la universidad y que como le consumía datos, ella iba a una plaza pública, para poder descargar allí los textos, porque en la plaza había wifi gratis. Pero que ese día había llovido y no había podido ir a la plaza porque se hubiera mojado. Y entonces no le quedaba otro remedio que no cursar ese día la materia, y preguntaba si podía seguir cursando la materia porque no tenía plata para conectarse. Entonces, la introducción del Estado en una política pública es generar las condiciones para que esa persona tenga las mismas posibilidades de conexión que otros. Y a partir de allí, sí, generadas esas condiciones, hay un piso mínimo donde se puede acceder de manera gratuita a la educación. Si no, no se puede acceder, porque las condiciones hoy de pandemia no lo permitirían. Pero terminada la condición de pandemia, el acceso a estas tecnologías hace a ciudadanos de primera o a ciudadanos de segunda. En la Argentina, el 40% de las escuelas solo están conectadas. El resto no. Hay 60% de las escuelas del territorio nacional que no tienen conexión a Internet. La conexión a Internet en la Argentina ha seguido algo así como la ruta del dinero, es decir, en las grandes concentraciones urbanas hay buena conectividad y dentro de las grandes concentraciones urbanas hay mejor conectividad en los barrios más pudientes que en los barrios menos pudientes. La conectividad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es del 93%, pero en los barrios populares apenas llega al 40%. Y la conectividad en el norte de la Argentina tiene un promedio del 40%. Quiere decir que hay un 60% de la población que no accede. Y hoy no acceder significa falta de progreso social y económico. Hay pueblos que por falta de conectividad no es que no tienen banco, sino que no tienen ni siquiera cajero automático, porque hoy se necesita conectividad para tener un banco o para tener cajero automático o para poder trabajar. Entonces el Estado argentino encaró una doble política. Por un lado, declarar, a partir de considerar, primero, considerar al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación como un derecho humano básico. En ese sentido, nos basamos en la resolución del 29 de junio del 2012 de la Organización de las Naciones Unidas,
que dice, bueno, que habla del derecho humano a la comunicación y a las tecnologías. Nos basamos en la Constitución mexicana del año 2013, nos basamos en leyes que tenía nuestro país y que habían sido derogadas, como la Ley de Argentina Digital, y lo que se hace es declarar servicio público esencial y en competencia a las tecnologías o al acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones en estos 4 rubros. Y allí el Estado interviene de aquí en adelante en tratar de fijar un precio justo, equitativo y razonable, y además se introduce algo novedoso que es una tarifa social. Aquel ciudadano que no pueda pagar una conectividad de 100 megas, bueno, cada empresa ofrecerá una tarifa social para que no quede desconectado del mundo y por lo menos pueda estar conectado a partir de los ingresos que tiene con una tarifa un poco más reducida, tanto a Internet como a telefonía, como a la televisión de pago. Esto, que es una innovación en términos legislativos y que apunta, vuelvo a repetir, a generar estas condiciones de igualdad y deja al mercado seguir ofreciendo en competencia la libertad de precios de lo que se fije desde el Estado hacia abajo. Y los aumentos tendrán que tener una justificación a través de costo, inversión y tasa de ganancia. A partir de este esquema, que hoy se aplica en Argentina en la medicina prepaga, a partir de este esquema que intenta garantizar el acceso universal a estos bienes, además hay una fuerte política de inversión pública. Esto es, nosotros manejamos un fondo que se llama Fondo del Servicio Universal en la Argentina, que lo aportan todos los usuarios a través del 1% de la facturación de todas las empresas, y hay una fuerte inversión de alrededor de 60.000 millones de pesos en 4 años, aproximadamente unos 800 millones de dólares, para que el Estado invierta en obras de infraestructura. Una de carácter físico, la red federal de fibra óptica, hay que terminar de iluminar la red de 34.500 kilómetros que tenemos hasta ahora y completarla hasta llegar a los 40.000 kilómetros, tener nuestros propios servidores para almacenar toda la información del Estado en la propia nube estatal, y por otro lado, construir el tercer satélite geoestacional que va a permitir brindar internet satelital a cerca de 1 millón de personas de las zonas más alejadas y menos densamente pobladas, que son alrededor de 200.000 familias. A esa inversión se suma la inversión en barrios populares para poder dar conectividad en los 4.400 barrios populares que tiene la Argentina, y conectar a todo el sector público. Esto es, conectar a las escuelas, conectar al sistema de salud, conectar al sistema de seguridad y conectar a las zonas de difícil acceso, como son las zonas montañosas o las zonas del delta del Paraná, lindante entre Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, hay una política pública decidida a generar las condiciones mínimas, necesarias e indispensables para que todo el mundo pueda acceder a algún tipo de estos servicios en condiciones de igualdad y teniendo en cuenta su capacidad económica. Quienes puedan acceder a un servicio más rápido accederán, y el que no, bueno, el Estado está invirtiendo no solo para generar mayores obras de infraestructura y abaratar costos, sino que pueda haber una tarifa social y que nadie por su condición social se pueda quedar afuera. La gran discusión es hasta dónde, cómo y de qué manera intervienen los estados en esta política. En este caso, en el caso nuestro de la Argentina, la decisión del gobierno argentino es la intervención, y nosotros hablamos de intervención democrática. Esto es una regulación democrática que se hace a través del Congreso de la Nación y que lo que intenta es fijar estos parámetros mínimos que declaren servicio público esencial, pero que permitan seguir en competencia a todos estos servicios, porque nosotros tenemos una característica especial en la Argentina, que hay alrededor de 1.200 empresas que brindan servicios en el sector. Si bien la telefonía celular solo está concentrada en 3 empresas, e Internet, el 80% a lo mejor está concentrado en 5 empresas, el resto, que es el 20% de la población,
pero que a lo mejor ese es el 50% del territorio está en manos de cooperativas o pequeñas y medianas empresas. Así que estamos pensando en una regulación adecuada para cada sector que proteja el costo de la empresa, la inversión de la empresa, la tasa de ganancia de la empresa, pero que del otro lado haya un usuario que tenga voz y voto y que pueda estar conectado a lo que nosotros llamamos un precio justo, razonable y accesible. Así que yo, Olga, estoy dispuesto a dialogar y a contestar todas las preguntas que quieren hacer a partir de esta introducción. Gracias, Gustavo. Tenemos varias preguntas. Sí. Vamos a empezar por la primera. Dice, espectador anónimo, me gustaría que pongan el nombre los que preguntan. Tenemos como 300 personas o más, pero bueno. ¿Cómo podemos asegurar la inversión en infraestructura y la mantención de la misma cuando el Estado está interviniendo de esta manera? O sea, ¿de qué manera te hago dos o tres que creo que son todas parecidas. A ver. Marisa Godoy dice que hubo una alumna que conoce que a pesar de usar la cuenta de la universidad, igual se le consumieron sus datos. En relación al DNU que declara las telecomunicaciones como servicio esencial, ¿qué cambios generará en la normativa de despliegue de antenas móviles y la potestad de los municipios en impedir el despliegue? Se acuerda de un caso en General Güemes en Salta que tuvo que llegar a la Corte Suprema. ¿Quién se hace cargo de los gastos e inversiones de las conexiones de tarifa social? Esto es parecido. Consultan también dónde se pueden ver los estudios económicos de evaluación que se están tomando en cuenta. No, si te parece, Olga, voy contestando. Son bastante parecidas todas. Las primeras. Sí. A ver, el despliegue de antenas de celulares para 4G es una obligación contractual que tienen las empresas a partir de la licitación que se hizo entre el año 2014 y el año 2015. ¿Qué significa esto? Que el decreto de necesidad y urgencia que se dictó, que hoy es ley en la Argentina, no interfiere y no tiene nada que ver con la obligación de las empresas, que cuando ganaron la licitación de 4G tenían que cumplir al cabo de 5 años una obligación de despliegue. Así que eso va en paralelo, digo, ellos tienen que cumplir su obligación de despliegue independientemente de si hay o no cambios de normativa en la Argentina. Y bueno, como esta obligación estuvo suspendida durante 3 años y se reanudó recién en el 2018, todavía quedan un par de años para que hagan o para que cumplan esa normativa. Pero el primer punto es, las empresas tienen obligación contractual, porque así han ganado la licitación, de terminar de desplegar. Algunas han avanzado más rápido, otras están bastante más lentas. ¿Cuál es la obligación? Que por lo menos en cada pueblo de hasta 500 habitantes haya como mínimo una empresa. Hoy hay muchos pueblos de 5, 6 o 7.000 habitantes que no tienen ninguna empresa de 4G brindando el servicio, por eso a veces no hay conectividad en los pueblos. Bueno, y el ENACOM, que es el ente regulador, se tiene que encargar de hacer cumplir esa obligación. Alguien preguntaba quién va a pagar la diferencia o la conectividad de los barrios populares. Yo por lo menos entendí eso. Bueno, sí. Ahí es la infraestructura del Estado. El Estado está dando subsidios, que son adelantos no reembolsables, para que cooperativas, pymes o cualquier tipo de empresa pueda brindar el servicio, y la obra de infraestructura la paga el 100% el Estado con este fondo del servicio universal. Es decir, es la segunda parte que yo hablaba, es la inversión fuerte del Estado para llegar a los lugares donde los privados o las grandes empresas no están llegando, en alianza con cooperativas o con pymes para que puedan brindar un servicio, que se supone además que va a ser más económico porque la obra de infraestructura no va a estar cargada en el costo porque la paga el Estado. Yo he retenido estas dos preguntas, no sé si... las que te iba leyendo recién eran bastante similares. Ahora tengo una pregunta de la doctora... Perdón, había sí. Otra, sí. Que tenía que ver con la navegación. Sí. 2 de las 3 empresas de celulares liberaron
la navegación de todos los datos de todas las universidades públicas. Las tres liberaron de la educación primaria y secundaria. Y hay una de las empresas que no liberó todas las universidades, sino la mitad por una cuestión técnica. Digo, tiene problemas con su plataforma. Nosotros estamos pensando escribir en la reglamentación o que el Congreso sancione una ley que esto, que fue mientras dure la pandemia, sea una obligación por parte de las empresas de brindar gratuidad en la navegación de las páginas educativas, que realmente no afectan claramente el negocio de la empresa, Claro. porque de hecho hoy ya lo están haciendo por acuerdo de partes. Está clarísimo. Hay varias otras, bueno, como cuándo llegarán estos planes de conectividad a la Patagonia, al oeste, al este de Mendoza. O sea, hay varios reclamos de lugares del interior. Tengo una pregunta de la doctora Yesenia Granillo, gran amiga de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet desde El Salvador. Ella pregunta, ¿qué se debería considerar en una ley de inclusión digital para incluir el derecho humano a Internet? A ver, primero declararlo, primero por lo menos ponerlo en los considerandos que se trata de un derecho humano, porque eso permite, bueno, y segundo, yo creo que en la práctica la declaración de servicio público permite actuar con políticas públicas. La declaración de servicio público yo creo que no hay que confundirla con los antiguos servicios públicos monopólicos estatales, por lo menos en el caso de la Argentina, que son típicos de la primera parte del siglo XX, donde había un único prestador y ese prestador en general era el Estado. Digamos, en la Argentina el servicio de agua, el servicio de luz o el servicio de telefonía fija fueron servicios monopólicos, monopolios legales brindados por el Estado. Cuando el Estado privatizó en la década del 90 la prestación del servicio, siguió siendo un servicio monopólico prestado por privados, porque no hay dos redes de agua, dos redes de luz o dos redes de gas, sino que hay una sola red por localidad. Digo, hay un único prestador. La diferencia en que en lugar de prestarlo el Estado, ahora lo prestan los privados. Este servicio, que también es público, lo hemos declarado público pero en competencia, porque a diferencia de los otros, hay más de un prestador por localidad. Y lo que nosotros pretendemos con esta intervención es aumentar la competencia. En todo caso, la declaración de servicio público permitirá la intervención en la fijación del precio para que no haya abusos en el precio y para que haya una voz que defienda al usuario y al consumidor. En nuestra Constitución Nacional, los derechos de usuarios y consumidores fueron incorporados en el artículo 42 en el año 1994 y hasta ahora no había ningún mecanismo para que el precio sea justo, equitativo y razonable. Entonces, para que sea justo, equitativo y razonable, lo que tenemos en cuenta es el costo de la inversión y una tasa de ganancia razonable. Allí interviene el Estado para que no haya abusos en la posición dominante a veces o en la cartelización de las empresas en el excesivo aumento de un servicio. Ahora, de allí para abajo lo dejamos en competencia para que los privados puedan competir entre ellos. Entonces, a la amiga de Ecuador le digo que me parece que una declaración de servicio público en competencia, a partir de considerar esto un derecho humano básico, permite una regulación equitativa o equilibrada, por lo menos es nuestro punto de vista. Gracias, Gustavo. Dos más si tenés tiempo, ¿sí? Sí, por favor. Que está de acuerdo en darle base a un derecho humano a acceder a Internet. Pregunta si Argentina está en condiciones de cumplir con esto, y también hay otra parecida que dice si catalogarlo como servicio público podría complicar la inversión privada. Después preguntan si NACOM tiene programas de capacitación para quienes desean estudiar carreras afines a la función del organismo. Bueno, empiezo por la primera. Va a llevar un tiempo
porque requiere de inversiones públicas y de inversiones privadas, garantizar una conectividad tal que permita esto que hemos declamado, un derecho humano básico, se convierta en una realidad. Nosotros tenemos como objetivo a lo largo de 4 años llegar, por ejemplo, al 100% de conectividad escolar. Hoy está en el 40%. Con todos estos planes, si no llegamos al 100, por lo menos vamos a estar mucho más cerca. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerte inversión. De hecho, ya tenemos los planes para que empiecen a concretarse con obras de infraestructura, los planes para el sector público, escuelas, hospitales y sistemas de seguridad. Entonces, esto ya lo hemos lanzado. La idea es llegar al 100% de conexión, pero por lo menos vamos a estar en el doble de lo que estamos hoy si no llegamos al 100%. La inversión privada no debería modificarse en absoluto. La inversión privada, desde nuestro punto de vista, está más relacionado a cómo le va a la economía en el país que a la normativa vigente. Cuando uno analiza la inversión privada, ¿sí? En el año 2016-2017 fue muy alta porque casualmente en el 2015 se había licitado el 4G y había que hacer los primeros despliegues. En el 2018 y 2019, con las antiguas reglas del juego, cayó brutalmente la inversión privada, porque lo que cayó es el poder adquisitivo del salario. Entonces las empresas invirtieron menos porque la gente tenía menos plata para consumir este tipo de servicios. Pero en paralelo, lamentablemente, también cayó la inversión pública. Nosotros creemos que, más allá de la necesidad de la recuperación económica en el medio de una pandemia, la fuerte inversión pública va a ayudar a que se abaraten costos, haya más gente entrando a Internet y que esto pueda ayudar a una recuperación de la inversión privada. Bien, tenemos algunas más. Pregunta Nora Moreno. De paso, un saludo a Nora. Nora tiene todos, es profesora de secundaria y siempre trae hasta a la escuela a todos los chicos de último año de la escuela técnica y ellos después nos siguen a través del tiempo. Así que un abrazo para ella y para todos sus muchachos que se llaman Adolescentes Gobernanza Internet. Nora pregunta que si bien es muy poco tiempo para conocer, si se han establecido controles para evitar que las empresas no bajen la calidad de servicios ante una normativa como la que se ha establecido. A ver, todavía es muy temprano, pero como el servicio está en competencia, el razonamiento que nosotros hacemos es que ninguna de las grandes empresas va a bajar la calidad del servicio porque el cliente se lo va a llevar la otra. Si no estuvieran en competencia y hubiera un precio único y fijo, que no es así, no va a haber un precio único. Lo único que va a haber es que a partir de ahora, cada compañía para aumentar tendrá que justificar el costo de la inversión y la tasa de ganancia. Ahora, el precio lo fija cada compañía. El precio del servicio que va a brindar por los 100 megas, si uno ofrece 10 y otro 15 y otro 20, es un problema entre ellas. Nosotros lo que decimos es de aquí en adelante, lo que quieran cobrar como aumento lo tienen que discutir con el Estado. Y además va a haber una tarifa social. Pero de ahí para abajo pueden competir. Entonces, creo, y esta es una opinión que hay que verificarla después en la práctica, que como siguen en competencia entre las empresas, ninguna va a bajar la calidad del servicio porque el consumidor, el usuario, se puede pasar a la de al lado si le va a dar un servicio mejor por el mismo precio. Dos últimas, que no te olvides de contestar si hay programas de becas para estudiantes que estén interesados en lo que hace ENACOM. Y la última, si hay algún país del mundo que donde Internet sea catalogado como derecho humano. Sí, hay varios países del mundo que lo han catalogado. Yo hice la mención de México en su constitución, lo ha hecho el Tribunal Constitucional francés en el año 2009, y otros que no lo han catalogado como derecho humano lo aplican con una fuerte intervención estatal, que es en general en toda Europa, donde también hay que aclarar que algunos países a lo mejor no tienen una reglamentación tan específica, pero sí la tienen en términos de competencia, es decir, en términos de abuso de posición dominante.
En nuestro país, las normas de competencia siempre fueron muy laxas, es decir, el cumplimiento fue bastante relajado, por decirlo de alguna manera. Si hubieran funcionado mejor, a lo mejor no hubiera habido que tomar otras medidas de otro tipo. Hay países, Europa Occidental o Estados Unidos, donde las reglas de la competencia son muy estrictas. Entonces, a lo mejor no hay otro tipo de normas. ¿Por qué? Porque hay una competencia muy estricta. Yo debería decir que la competencia en la Argentina es floja, es laxa, y en muchos lugares no hay una verdadera competencia. Nosotros lo que queremos con esta legislación, además, es favorecer una competencia más equitativa. Es decir, seguramente la reglamentación que estamos trabajando va a ser una reglamentación asimétrica, porque no es lo mismo el costo de una gran empresa que el costo de una pyme. La estructura de costos es mucho mayor en una pyme respecto al personal que tiene que de una gran empresa. Y con respecto a los a la educación o al conocimiento o a la capacitación, hay dos cosas. Por un lado, el ENACOM tiene el Instituto Superior de Estudios Radiofónicos, el ISER, que es una carrera terciaria que dura 3 años, que depende del ENACOM, que es gratuita, donde allí se estudian todas las carreras que tienen que ver con el audiovisual, ¿sí? Que tiene que ver con locutor, con operador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, a través del Fondo de Fomento, estamos aprobando mañana en el directorio capacitaciones. Así que la idea es volver a recuperar el rubro capacitaciones. Vamos a invertir en eso a partir del mes que viene, porque lo estamos aprobando este directorio, y yo creo que el año que viene podemos empezar con las becas. La idea también es, por ahora tenemos una dificultad práctica que es la pandemia, capacitar a las cooperativas y a las pymes para que puedan emprender este trabajo a partir de lo que nosotros estamos ofreciendo, que es la conectividad en barrios populares. Entonces, cuando nos permita la pandemia, sí esas capacitaciones se van a dar, y se van a dar de manera presencial. Excelente, Gustavo, te agradecemos muchísimo, hemos abusado de tu tiempo, No, gracias a ustedes. pero ha sido muy claro. Acá te manda saludos Adrián Carballo y Oscar Mesano también, que están organizando conmigo la escuela. Un saludo de todos los becarios y becarias de toda América Latina y de muchos lugares del mundo. Muchas gracias por tu generosidad con el tiempo y por los conocimientos. Y bueno, siempre a tu disposición en cuanto quieran difundir alguna actividad, becas, capacitaciones, siempre estamos listos para promoverlo. Bueno, igualmente, gracias a ustedes por la oportunidad, y nosotros también estamos a disposición de la Escuela de Gobierno porque hacen un trabajo fantástico, y un gran abrazo a Adrián, que fue el que me impulsó y me invitó para estar aquí junto con vos, Olga. Gracias. Gracias a vos, que tengas un buen día, y a todos hacemos Igualmente. una pausa y seguimos a las 12 en punto de Argentina, 10 de Colombia, 10 de México.